Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hoy es un día en el cual nos hemos reunido para glorificar el nombre del Señor, escuchar lo que Dios tiene en esta noche para nosotros. Sin duda, yo creo que es algo que nos edificará. Amén. Oramos al Señor. Señor Dios, te damos gracias. Nos has permitido este día maravilloso en el cual podamos bendecir tu nombre. Señor, que seamos dignos de alabarte, Padre, que tu palabra hoy, Señor, inunde nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por las bendiciones que nos das, por permitirnos estar en este lugar. Que sea un día en el cual, Señor, seamos bendecidos y edificados conforme a lo que tú has establecido, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Reciban un saludo los hermanos allá tras cámaras. Dios les bendiga mucho. Bueno, pues hoy vamos a compartir, aunque débiles, pero vivos, vivos para Dios. ¿Cómo es que el mundo, hermanos, ve a los que hemos creído, nos hemos acercado a Dios? ¿Cómo cree que nos ve? La vez pasada compartía que hasta locos pudiésemos estar para ellos, porque es una locura el que nosotros sigamos ese camino que para ellos no es edificante, y para los que somos así de esa manera es una gran bendición y es poder de Dios, decíamos, ¿no? Igual de la misma manera, aún la vida de Jesús reflejó toda su trascendencia. Pareciera que una debilidad ante el mundo, porque aún los discípulos podían decir ¿por qué no puede pues defenderse? ¿O por qué no les habla de esta manera? ¿O por qué no se conduce de esta manera? Ya que ellos tenían ese parámetro, ya que ellos vivían de esa manera. Y entonces ven a un Jesús totalmente diferente. Aún en los últimos tiempos, en los últimos momentos, creían que Jesús se levantaría como ese gran guerrero, ese gran rey terrenal, y entonces ellos podrían tener la autoridad, podrían tener un puesto, podrían tener comodidades, podrían tener muchas cosas. Lo que para el mundo le llama fuerte o estable o rico, para nosotros es todo lo contrario. Los que hemos creído, aunque débiles, pero vivos para Dios. Y bueno, así nos mantendremos hasta el último momento, creyendo que parece ser que estamos derrotados, pero estamos en victoria. Amén. O sea, para el mundo así somos. ¿Qué somos para este mundo? Para Cristo, hermanos, créalo, somos más que vencedores. El que se mantiene firme, el que cree en el Señor, el que vive gobernado por Él. Vamos a segunda carta a los Corintios, hermanos. Hoy es el último día que meditamos en estos pasajes. Posiblemente todavía se comparta algo el domingo, no lo sé. Pero hoy meditamos el último pasaje en el capítulo 13. Dice la palabra de Dios en el verso 4, hablando de Jesucristo: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Amén. Y es una gran bendición. El que ha creído en el Señor, entonces parece ser que está débil, pero está vivo para Dios. Parece ser que está muerto para el mundo, pero está vivo para Cristo. De esa manera nosotros ascendemos y vamos creciendo en el Evangelio del Señor. Y cada día nos vamos fortaleciendo, aunque débiles parezcamos. Amén. Entonces, aunque
parece ser que estamos débiles, pero cada día nos fortalecemos más en Dios. Los que nos tomamos del Señor, ¿no? Porque si no, ¿de quién? Amén. El hecho de ser cristiano, hermanos, no tiene que demeritar la autoridad o tratar algún asunto que sea de gran importancia o dejar pasar las cosas que puedan desviarnos o aún, como dice la palabra, reprobarnos, pero nunca perder la dirección de que esto es para edificación en nuestras vidas y que al fin de cuentas tenemos que avanzar y crecer en el Señor, aunque para el mundo parezcamos débiles, aunque de repente aún nuestra misma carne o nuestro mismo corazón nos quiera engañar diciendo que deberíamos de ser diferentes. Pero hay cosas que sí tenemos que tratar fuertemente, hay cosas que sí tenemos que tratar con carácter, y no es que seamos débiles en ese aspecto, como los corintios hablaban de Pablo en ese aspecto, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, que hoy meditamos en el capítulo 13, Pablo expresa que es la tercera vez que va a ver a los hermanos y que es necesario tratar esos asuntos, y va a recordar el Antiguo Testamento en relación al testimonio que tiene que tener para juzgar o para tomar una decisión en contra de los hermanos. Dice la palabra en el verso 1 del capítulo 13: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Nombrando el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 17. Dice el verso 2: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, ¿qué dice? No seré indulgente. Porque tiene presente que es necesario aclarar, o le preocupan esas almas que al fin de cuentas puedan llegar justamente delante del Señor, y que si se arrepintieron o que si se retractaron y están caminando, puedan tener una dirección firme en el Señor y no flaqueante. No vayan desviados, no se fijen en las falsas profecías que posiblemente pudiesen estar escuchando de otros, como le llama él, superapóstoles, y les engañe y no les haga arrepentirse de su pecado. Porque está aclarando que estos a los cuales viene a exhortar ya habían pecado, y que viene a exhortar y a animar y a fortalecer esta iglesia que en algún momento él levantó. Por eso le preocupa. Y entonces tiene que tratar este asunto con carácter, y quiere que entiendan los hermanos que no es como ellos parece ser que lo caracterizan, como una persona débil o como una persona que no tiene fuerza para poder ejercer autoridad, porque no creen que sea de parte de Dios, pero Él les va a aclarar que así es, de esa manera. Dice en el verso 10 del mismo capítulo 13: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En pocas palabras les está diciendo: les anticipo que lo que estoy escribiendo lo voy a testificar. Y mi propósito no es destruir la iglesia de Cristo, sino edificarla, construirla, hacer que crezca, hacer que se presente como una iglesia santa. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo empieza hablándoles en el capítulo 1 a los hermanos? A estos hermanos que parece ser que no eran iglesia, pero eran iglesia de Cristo.
empieza diciéndoles, ¿no? En el capítulo 1 de 2 Corintios, en el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, esta iglesia que se había sembrado, y dice: con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Cómo les llama a Pablo? El concepto que tiene Pablo de esta iglesia no está fuera del orden, y es real. Él los toma como una iglesia santa. ¿Por qué? Porque fue apartada para Dios, y como tal, esta iglesia tiene que vivir. Por eso es necesario afirmar lo que está diciendo Pablo en relación a que es necesario que si ellos han creído, que si han creído en esa palabra, la puedan demostrar, la puedan vivir. Y que así como Él tiene el mismo propósito de edificar y no destruir esta iglesia, ellos también tienen que fortalecerse en el Señor y poner su mirada en el Señor y no desviarse, porque sería muy fácil desviarse. Regresemos un poco ahí en el capítulo 10. Ya se había leído estos pasajes varias veces también. Capítulo 10 de 2 Corintios. Dice la palabra: yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. O sea, valiente para hablar las cosas que tenía que afirmar. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Por qué lo estará diciendo Pablo? Porque sabía que los hermanos pensaban que Pablo pudiese ser como otros, que solamente hablaban, que solamente testificaban y que vivían conforme la carne. Pero él quiere decirles: no es de esa manera. Dice el verso 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sus armas son espirituales, basadas en la humildad y en la palabra, en el evangelio del Señor. Y que no tiene que ver nada con las armas que utilizan aquellos que osadamente hablan en este mundo, y que se viven por lo que ven, lo que sienten, y que son vanagloriados y exaltados por los hombres. Ese no es Pablo, y es lo que quiere demostrarles el hermano con lo que les está diciendo. Dice ahí mismo en el verso 6 del capítulo 10: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, esta autoridad que tiene de parte del Señor la utilizará al fin de cuentas con el objetivo de edificación y no de destrucción. ¿Por qué? Dice el verso 7: miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Esta misma identidad yo tengo, está diciendo Pablo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Dice el verso 9: para que no parezca como os que quiero amedrentar por cartas, porque la verdad, dicen, las cartas son duras. O sea, ellos decían: las cartas son muy duras y fuertes, mas la presencia de Pablo es corporal, es débil, y la palabra menospreciable. ¿Realmente era eso? No era lo que está diciendo.
Dice entonces el verso 11: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. O sea, que lo que él hablaba lo podía afirmar en persona. Pero aún él creía o creía alertarlos cuando les escribe estas cartas. Y ellos, pues, si de alguna manera pueden entender esto, pues puedan corregir en dónde estaban mal, para que cuando él estuviera presente, Pablo no tuviera que actuar de otra manera, como les está diciendo, ¿no? Sin embargo, el deseo de Pablo es que ellos crezcan, sean edificados en el Señor. Tiempo después que Pablo escribe, les dice que aunque tenga que morir, allá en el libro de los Hechos, tiene que terminar su tarea y que está dispuesto a dar su vida. Este es un siervo que ha entendido la voluntad de Dios y que no pone su mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas, y que su principal propósito está en terminar su carrera y poder ser obediente hasta la muerte. ¿Como quién lo hizo? Como su maestro que se le apareció, Jesucristo, ¿no? Vamos a Hechos, hermanos, capítulo 21. Verso 13. Cuando él tiene que ir a Jerusalén y los hermanos le dicen, porque sienten que Pablo va a morir y pues ya no habrá vuelta atrás, y que posiblemente si él se queda no lo aten y lo lleven a Roma. Y los hermanos pues lo tratan de hacer volver de lo que el Espíritu Santo ya había determinado. Y entonces Pablo les tiene que recordar. Pablo respondió, dice el verso 13 del capítulo 21, que hacéis llorando y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén. ¿Por quién? Por el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenía bien presente esto Pablo. Por eso es que cada momento él puede hablar con la libertad y con esa fortaleza, aunque débil parezca, pero fuerte en el Señor. ¿Qué es ser fuerte en el Señor y débil ante el mundo? Pablo sigue motivando entonces a los corintios y ha entendido ese mandato de Dios. Allí mismo en Hechos capítulo 18, hermanos, verso 9, hay algo que él tiene que recordar cada momento de su vida, algo que Dios le reveló a través de nuestro Señor Jesús. Dice el verso 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué había entendido entonces Pablo con esto que está haciendo, con las iglesias que está visitando, con las cartas que está escribiendo a los hermanos, tanto a los ministros como a la iglesia? Había entendido este propósito de Dios, que sabía que había mucho pueblo en el Señor, que necesitaba ser edificado, que necesitaba ser levantado. Él está construyendo y ha entendido esto. Cuando escribe la carta a los Gálatas, también en el capítulo 1, aunque tiene que hablarles fuerte a estos hermanos también, porque pues también había problemas aquí.
Gálatas capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de nombres ni por no hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Sí? O sea, que lo volvió de la muerte a la vida. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. También empieza hablándoles que son parte de esa iglesia, pero en su momento también tiene que hablarles con autoridad, firmemente. ¿Por qué? Porque le es importante que estos hermanos entiendan que no es el camino correcto y que tienen que tener cuidado de lo que escuchan. Por eso en el capítulo 3 de Gálatas les tiene que decir: oh Gálatas insensatos, con todas sus palabras. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, tanto una parte de Pablo tiene que tener cuidado a veces como tiene que hablar, como otras veces tiene que decirlo como va. Hay cosas que a veces no podemos callar, hermanos, y es necesario hablarlas. A veces algunas personas nos tienen que decir: ¿y cómo ves esta situación? No podemos darle vuelta al asunto. Tenemos que atacar directamente y hablar con verdad. No podemos esconder el evangelio del Señor. Si es para arrepentimiento, si es para edificación, entonces ¿callaremos? Tenemos que hablar. Entonces, esta es la situación en la cual Pablo se encuentra. Y en algunos momentos, algunos que no han podido entender la voluntad de Dios pueden timar a Pablo y a algunos otros hermanos como débiles en la fe. Pero ellos firmes y vivos para Dios. Entonces no nos amedrentemos de hablar la palabra, aunque débiles podamos parecer. Amén, hermanos. Cuando el hombre ha perdido este propósito de Dios en su vida, hermanos, no podrá ver esta obra de Dios. Y todo se le hará drástico, muy extremoso, religioso. Y bueno, ¿cuántas cosas no hemos escuchado? No podemos ser tibios. No podemos hacer las cosas a la mitad. Es firme lo que tenemos que hablar o cómo tenemos que actuar delante del Señor, ya que la vista de estas personas está basada en lo que pueden ver, pero nosotros en lo que no vemos. Y para el mundo esto pudiese ser locura, ¿no? O debilidad. Porque ¿cómo puedes creer en algo que no ves? Esto es lo que ellos piensan. Pero ese poder de Dios se puede manifestar en nuestra vida. Y Pablo dice: entre más débil soy, más fuerte soy. Y vuelvo a recordar, no en la debilidad de cómo tiene que hablar con verdad y osadía cuando es necesario hacerlo ante los hermanos. Vamos a regresar a 2 Corintios, por favor, hermanos, capítulo 13. Ya que estos hermanos de esta manera se caracterizaban, Pablo les reclama y les dice en el verso 3: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Buscan ustedes una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino como es, sino poderoso en vosotros. El que ha entendido
puede hacerlo de esta manera, puede entender esto. En el capítulo 11 también, verso 4, les tiene que también recordar, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, eso sí lo toleran, porque es lo que buscan, porque es lo que quieren, porque es lo que desean. Capítulo 10, verso 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Qué es lo que hoy en día busca la gente? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo se los digo porque hubo muchas personas que invitamos y que en algún momento dijeron: no me gusta, porque aquí no se caen los hermanos. Aquí no oran por ellos y no se caen. Aquí no hay profecía. Aquí está la profecía. Esta es la palabra de Dios. Es que aquí no se va a visitar a los hermanos. Sí, sí se va. Sí se va a visitar. A veces hasta con permiso del pastor o sin permiso vamos. Pero yo creo que esto es muy importante, que podamos atención a la palabra, hermanos. ¿Qué dice la palabra? No busquemos las cosas de este mundo, porque esto es lo que busca a veces la gente. A veces busca un show en una iglesia, no busca la palabra. Busca que los hagan reír, no que les prediquen arrepentimiento. Pocas iglesias lo hacen. Vea esas iglesias mega llenas que están. Pero ¿qué es lo que se predica en esas iglesias? ¿Por qué buscan esas iglesias la gente? Ahí en el verso 12 del capítulo 10 dice Pablo a los hermanos: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y en la primera parte del verso 13: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. ¿Como quien lo hace? Aquellos que buscan lo suyo, aquellos que han perdido el propósito de Dios, que la profecía de la palabra no la toman en este libro llamado la Biblia, sino buscan las profecías de los hombres, las filosofías huecas y aquellas cosas que al hombre le hace sentir diferente a veces o emocionalista, y perdemos de lado lo que dice la palabra de Dios y hacen vana la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia de saber que alguien nos predica la palabra de Dios, o que estamos en el Señor, o que estamos caminando firmemente? Una vez más Pablo dice: aunque ustedes ven debilidad en mí, soy fuerte en el Señor, vivo para Dios. Capítulo 13, otra vez de segunda a los Corintios. Pablo les va a exhortar a los hermanos y les va a motivar que reflexionen entre lo que están pensando y lo que viven. Dice el verso 5: examínense a ustedes mismos. Si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos? Que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Esto es algo muy importante, que parece ser que Pablo les está diciendo: ustedes deberían de saber si están firmes en el Señor por cómo viven. Pero a veces es tan natural
y a veces es tan, ¿cómo podría decir yo? Se ha hecho patente en sus vidas que sienten que están bien y que caminan bien. Pero ¿qué cree? Hablan y viven como este mundo. Y se les ha hecho algo natural, porque así lo hacen muchos, y más con los que conviven. Y lo voy a decir así, y más con los cristianos que conviven, que parece ser que son, porque así el pastor también lo hace. Híjole, no, bueno, si tuviéramos a hablar ahorita de tantas cosas que hemos visto. Algunos pastores que han dicho inclusive, es que tengo que rebajarme a los chavos y hablar como ellos para que podamos entrar en onda. Bueno, ya estoy también, hasta mi cabeza le hizo así. Hermanos, es una realidad. Bueno, espero que no me esté viendo aquel pastor. Y si no, ni modo, hermano, conviértete al Señor. Dice el verso 6: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Tienen que estar firmes en eso. No estamos reprobados. Dice el 7: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. O sea, a Pablo no le interesa que lo timen y que lo juzguen como reprobado, porque él sabe bien dónde está firme. Hermano, no te preocupe que la gente te diga. O sea, tú tienes que mostrarlo al fin de cuentas. Tenemos que ser transparentes. Tiene que ser algo natural en nosotros, porque eso es importante. No tanto delante de los hombres, sino también delante de Dios, de las dos partes, aunque vertical, también horizontal, ante la sociedad. Dice el verso 9: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Dice Pablo: mi naturaleza ya no es ir en contra de lo que he escuchado y de lo que ahora estoy ciertamente seguro. Bueno, una tautología. Apruebo la verdad y en esa camino, y en esa quiero fortalecerme, y quiero que también ustedes estén. Les está diciendo Pablo: estoy de parte de la verdad. Por eso es que vengo a hablarles de lo que ustedes están haciendo y están aprobando con aquellos hermanos falsos, que parece ser que lo son, pero si ustedes no ponen atención, serán arrastrados también como ellos, de esa manera. ¿De qué manera entonces tiene que estar latente, evidente esa palabra en la vida de los hermanos? Dice el verso 11 del capítulo 13: por lo demás entonces, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consolídense, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y entonces, ¿qué va a suceder? El Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Ustedes salúdense unos a otros como esa verdadera unidad que existe entre ustedes. Conozco lo santo, con un abrazo, con un beso. Amén. Todos los santos os saludan. Todos los que son como ustedes y que creemos que crecerán, también están de parte de ustedes, orando por ustedes. Y entonces Pablo termina diciendo que si esto está latente en sus vidas, esto está presente en ellos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén.
Esto estará presente en la iglesia si entonces podemos entender, hermanos, que no se trata de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, en donde parece ser que los fuertes son aquellos que viven en contra de la voluntad de Dios. Entonces, aunque parezcamos débiles, seremos fuertes en el Señor. ¿Por qué se lo digo, hermano? Porque Dios lo ve diferente. Y lo que nos importa es lo que Dios pueda decir. ¿Cómo estamos delante de Dios? Bien, Jesús afirmaba y decía a aquellos que estaban escuchando sus palabras. Vamos a Mateo capítulo 22. Ya casi termino. Mateo 22, verso 31. Cuando Jesús va a afirmar quién está vivo para Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de qué, hermanos, aunque débiles parezcamos. Amén, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 25. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted lo cree, hermano? Así que no se preocupe. El día que muramos, para Dios, ¿qué? Estaremos vivos y nunca más volveremos a morir. Nuestros ojos deben de estar puestos entonces en el Señor. Amén. Dice el capítulo 1, para terminar, de segunda carta a los Corintios. Amén. Capítulo 1, verso 12. Dice Pablo: porque nuestra gloria es esta. Que esta sea también nuestra gloria, hermanos. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios y con sabiduría humana, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Que así sea nuestro proceder. Amén. Aunque débiles seamos, hermanos, pero seamos vivos para Dios, seamos fuertes en el Señor cada día. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a orar. Señor Dios, bendito sea tu santo nombre. Señor, cuántos vituperios hay para aquellos que han crecido y han caminado en tus mandamientos, los que aún todavía faltan por llegar a la meta. Ayúdanos, Señor, a poder llegar también, que podamos manifestar, Señor, aunque para este mundo seamos débiles, cada día más fuertes en ti, vivos para ti. Te damos toda la gloria y la honra, Padre. Nos ayudes a poder manifestar tu gloria cada momento de nuestras vidas. Te damos toda la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito sea tu santo nombre, que hoy nos recuerdas una vez más que aunque débiles seamos, somos fuertes en ti. Amén. Dios les bendiga, hermanos.